Mañanas en Libertad. 7:31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 30 de diciembre contándoles que José Luis Ábalos hizo gestiones con el gobierno de Argelia para que el constructor José Rus, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción, cobrara una deuda de más de 11 millones de euros. El exministro de Transportes informaba de los avances en los trámites con Argelia a Aldama a través de su asesor Ricardo Mar, al que posteriormente nombró como jefe de gabinete en junio de 2020. Hoy El Español publica una carta enviada y firmada por Ábalos al ministro de Obras Públicas y Transportes de Argelia, Mustafa Kouraba, en la que le invita a una visita a Madrid en noviembre de 2019. Esta carta se encuentra entre los documentos hallados por la UCO de la Guardia Civil en uno de los móviles de Aldama. Ricardo Mar se la envió al email a Víctor de Aldama para que le comunicara al constructor José Rus que Ábalos estaba intentando solucionar sus problemas de cobro en Argelia. Bueno. Ábalos era, en fin, un hiperactivo, el tío, como Aldama. Bueno, Aldama bastante más. ¿Es ético que un gobierno intermedie ante un gobierno extranjero para que ese gobierno extranjero pague a una empresa española? Pues, hombre, pudiera serlo. Al fin y al cabo, ¿un gobierno no está para defender los intereses de España? Pero la pregunta es, ¿los intereses de España son los de un empresario español? ¿O los intereses del empresario son los del empresario y realmente se debería buscar la vida? Pues ese es un tema un tanto delicado. Todos los gobiernos del mundo dedican parte de su actividad diplomática exterior a tratar de defender los intereses de las empresas de su país. ¿Dónde están los límites entre lo ético y lo no ético? Pues hombre, es complicado establecerlos. Cada país tiene con otro un cierto capital de presión. Yo puedo presionar a otro país para conseguir de él ciertas cosas. No puedo estarle presionando todo el día con todo. Mi capital de presión se va agotando cada vez que yo lo utilizo. Por tanto, si yo utilizo parte de mi capital de presión, por ejemplo con el gobierno argelino, para cobrar la deuda que tiene un constructor concreto español, pues bueno, la pregunta es si al quemar capital de presión en esa tarea estás causando un beneficio o un perjuicio al conjunto del país. Porque ese capital de presión dedicado a otro sector podría a lo mejor beneficiar a más gente, podría traducirse en más dinero para España que esa deuda concreta con ese empresario. Pues todo ese tipo de consideraciones son las que hay que hacer en cada caso concreto. Éticamente, pues no hay nada rechazable en que un gobierno defienda ante otro a una empresa de su país, pero hay que analizar caso por caso. Y por supuesto, un indicio seguro de que no es ético hacer ese tipo de presiones es pues que haya comisiones por detrás. Es decir, si un gobierno defiende a un determinado sector o a un empresario concreto ante un gobierno extranjero y luego cobra comisiones de ese sector o de ese empresario concreto, evidentemente ahí ya estamos ante corrupción pura y dura. En este caso concreto, Ábalos intermedió para un constructor levantino ante Argelia para que cobrara una deuda que tenía en ese país argelino. Pero resulta que las intermediaciones se hacían a través de la trama de Aldama, lo cual apunta a que había contraprestación de algún tipo. No es que un empresario anónimo llegara allí a Ábalos, le planteara el problema y el gobierno en su conjunto decidiera invertir capital de presión ante Argelia en ayudar a ese constructor, sino que parece que el conseguidor era Aldama.
lo cual apunta a que era otra actividad empresarial más de una trama que ya hemos visto que le hacía a todo, a hidrocarburos, a mascarillas, a PCRs, a lo inmobiliario, a cobrar deudas de empresas españolas, ejemplo, Air Europa o este constructor levantino. Bueno, pues más datos. Lo interesante de la noticia es de dónde sale. Sale de uno de los móviles de Aldama, donde la UCO ha encontrado documentación. Entiendo que esto quiere decir que Aldama tenía varios móviles. Hemos hablado mucho del móvil encriptado de Aldama, que Aldama se ha ofrecido a desencriptar ante el juez Pedraz. Yo pensaba que las informaciones que lleva sacando El Mundo, El Español, The Objective, estos últimos días provenían ya del desencriptado de ese móvil famoso de Aldama. Leyendo esta noticia me queda la duda de si ese móvil todavía está encriptado y el que está nutriendo ahora de información a los distintos medios es otro móvil distinto. Pero bueno, en cualquier caso, Aldama guardaba mucha información sobre distintos miembros del gobierno de Sánchez. Esa información está empezando a salir. Y bueno, pues de momento parece que nada de lo que Aldama contaba está siendo mentira. Están saliendo documentos concretos sobre operaciones concretas de personas concretas del gobierno y el panorama no puede ser más complicadito para el gobierno, porque a lo largo de enero pues iremos conociendo más cosas, bien de este móvil de Aldama, bien del otro encriptado, bien de los dos, y todavía tenemos pendientes todos los terminales incautados a Koldo y a Ábalos, y en particular un pendrive que a mí me trae por la calle de la amargura. Ese pendrive que Koldo dijo que se lo había dado Ábalos para custodiar, pero ya lo dudo. Es más que posible que Koldo realmente dijera eso para evitar que la Guardia Civil accediera al contenido de esos pendrives, dada la condición de aforado de Ábalos. ¿Qué guardaba Koldo en esos pendrives? Porque aquí todo el mundo guardaba cosas para protegerse, cosa normal dentro de una trama de carácter mafioso. Y no se crean ustedes que García Ortiz es el único que está intentando ocultar pruebas y se resiste como gato panza arriba a proporcionar información acerca de las actividades presuntamente delictivas que rodean a todo el entorno de Sánchez. También algún organismo público está intentando ocultar las pruebas de los posibles delitos. Por ejemplo, Renfe. Óscar Puente. Ay, no me digas que estás intentando encubrir a Ábalos. Escuchen. Seguimos hablando del caso Ábalos porque ahora Renfe ha decidido ocultar los salarios de las amigas del exministro de Transportes. Se trata de Andrea de la Torre y la ex Miss de Asturias, Claudia Montes, que trabajaron durante 2 años en la empresa Logirail, empresa donde fueron ubicadas gracias a la mediación de Koldo García. Este proveedor de servicios logísticos de Renfe ha rechazado informar del salario que percibieron tanto de la Torre como Montes porque ninguna de ellas ejercía funciones públicas. La respuesta de la empresa a la petición de información por parte de The Objective fue la siguiente. Las retribuciones que reciben los trabajadores de Logirail sujetos a relación laboral ordinaria no tienen consideración de información pública según lo definido la definición prevista en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. ¡Qué interpretación tan curiosa de la Ley de Transparencia! O sea, un político coloca, siempre presuntamente, a su amante en un puesto público pagado con el dinero de todos y eso no tiene el público derecho a saber cuánto ha estado cobrando porque no es un cargo público. Oiga, no me toque las narices. ¿Cómo que según la Ley de Transparencia no hay derecho a ver eso? Perdóneme, es alguien puesto a dedo por un político. Por supuesto que tenemos derecho a saber cuánto cobra y por qué se le contrató a esa persona. Porque todos sospechamos, siempre, presuntamente, claro, que Ábalos, pues, hombre, pues, le gustaban las señoras, cosa que pues a mí personalmente me importa un soberano pepino y me parece muy bien.
Lo que ya no me gusta es la idea de que se las pagara la señora. Yo, si él tenía amantes o amigas o relaciones de algún tipo con tal o cual señora, eso es asunto suyo, hasta el momento en que las mete en una empresa dependiente de Renfe, en Logirrail, porque entonces está habiendo una contraprestación por parte de Ábalos con cargo a mi bolsillo. Así que, primero, sí que tengo derecho a saber exactamente cuánto se le pagaba a estas señoras, y me llama mucho la atención que Óscar Puente ahora le dé por la ocultación. ¿Recuerdan ustedes esa, entre comillas, auditoría que encargó Óscar Puente sobre Ábalos? Que era, pues en esos momentos donde intentaban fingir el PSOE y Ábalos que estaban peleados. Ábalos pues se fue de turné por las televisiones a decir yo no he hecho nada y tal, ¡ey, qué malotes estos del PSOE que me dejan aquí y tal! Y el PSOE pues le mandó para el grupo mixto y tal. Pero era todo una farsa. Farsa de la que formó parte la auditoría esa que Óscar Puente encargó sobre lo de Ábalos, y donde parecía, aquí voy a tirar de la manta. Óscar Puente, que está en campaña para tratar de ser el sustituto de Sánchez cuando Sánchez termine tirando la toalla. Pero era todo mentira, y les ha saltado por los aires la mentira, ¿saben ustedes cuándo? Pues cuando Aldama de repente, ¡pum!, reacciona diciendo, ¿cómo que me vais a dejar a mí tirado? No sabéis con quién estáis hablando. Y coge y llega a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción y empieza a alargar. Y a partir de ese momento se acabó la farsa, ya se acabó lo de fingir que están peleados, y ya Ábalos, Koldo, el PSOE, pues todos empiezan a coordinar versiones y demás, y ya a Óscar Puente se le ha pasado esa especie de falsaria mentalidad inquisitorial sobre la etapa anterior de su ministerio, y ahora ya deniega la información que se le pide por parte de los medios. Óscar Puente, malote. ¿Cuánto cobraban las amigas de Ábalos en esa empresa dependiente de Renfe? ¿Nos podrías informar de su sueldo y nos podrías informar de cómo fueron contratadas? Más que nada porque queremos saber cuánto nos costaba la vida de Ábalos. La vida sexual, presuntamente, claro. En otros asuntos, la Guardia Civil ha detenido a 7 personas que ejercieron como patrones en un cayuco que arribó el 3 de noviembre al muelle de La Restinga, en El Hierro, con 207 personas por presuntamente haber asesinado a 4 de los ocupantes durante la travesía. La Benemérita ha informado también que los detenidos se encontraban alojados en el dispositivo de emergencia humanitaria de Las Raíces, y que la investigación comenzó tras los testimonios de los inmigrantes. De esta manera, los agentes pudieron conocer que este cayuco salió inicialmente desde Gambia y que posteriormente realizaron una parada en la isla de Basoul, en Senegal, momento en el que subieron la mayoría de los inmigrantes que finalmente llegaron a Canarias. No obstante, a los 3 días de navegación, 3 de los patrones encargados de velar por el orden en el interior de la embarcación decidieron tomar represalias contra varios inmigrantes porque uno de los ocupantes sufrió un episodio de desorientación. Bueno, resulta que cogen y sale un cayuco, hay una escena porque alguno se debió de poner violento, alguno de los inmigrantes que llevaban, y entonces le reducen, le pegan una paliza, asesinan a 3 de los inmigrantes. Pero lo más tremendo de la noticia es que los patrones del cayuco, es decir, los traficantes, venían con los inmigrantes y desembarcaron con los inmigrantes sobrevivientes en Canarias. Y junto con los inmigrantes sobrevivientes, pues entraron en el sistema de acogida de los inmigrantes ilegales que tenemos montado. En este caso concreto, como alguno de los inmigrantes ha denunciado el asesinato de otros inmigrantes por parte de esos patrones del cayuco, entonces resulta que ha intervenido la fuerza pública y se ha averiguado quiénes eran los patrones y se les ha detenido. Eso en este caso, porque ha habido asesinatos.
pero en otros casos resulta que están viniendo aquí patrones de cayucos con los inmigrantes en los cayucos a los que les han cobrado por el viaje, y entonces a los patrones les estamos también metiendo en el sistema de acogida, con lo cual cobran de los inmigrantes y por otro lado cobran de nosotros a través del sistema de acogida. Y estamos alojando a los traficantes de personas en hoteles de 4 estrellas en la península, pagándoles el trayecto en avión de Canarias a la península, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿cómo demonios vamos a saber cuando llegan 35 senegaleses a las costas de Canarias? ¿Cómo vamos a saber si alguno de ellos es uno de los traficantes de personas? ¿Me quieren ustedes decir? Es imposible. Es más, ¿me quieren ustedes decir cómo podemos saber si cualquiera de los 35 que ha desembarcado, en vez de traficante de personas, es un terrorista islamista con órdenes de meterse en Occidente y atentar? ¿Cómo podemos saberlo? Estamos metiendo gente que, como queda acreditado por esta noticia, pues pueden ser perfectamente criminales de la peor especie, incluidos gente que trafica con seres humanos y que es capaz de matarles en alta mar porque ha habido un intento de motín o algún tipo de altercado dentro del cayuco. Y les estamos metiendo, tratando de cuerpo de rey, pagando, y mientras tanto la gente del volcán de La Palma, todavía algunos viviendo en contenedores, la gente soportando el incremento de la criminalidad, y la gente en Valencia esperando que alguien tenga bien ir a ayudarles a limpiar el lodo por parte de alguna administración. Bueno, ¿les extraña a ustedes que la gente esté cada vez más hasta las narices? Más hasta las narices de las administraciones públicas que consienten y organizan y colaboran en esta vergüenza de la inmigración ilegal. Más hasta las narices de que nuestro dinero se dedique a todos los de fuera, que además entran sin ningún tipo de filtro. Hasta las narices de todas las ONGs que han hecho de la inmigración ilegal un negocio bajo la apariencia de la solidaridad humana. Hasta las narices de farsas de pobres miembros de una ONG bailando con pobres inmigrantes que llegan a las playas canarias. Y mientras tanto la gente sufriendo las agresiones sexuales y sufriendo pues el ver cómo nuestro dinero vale para todo menos para ayudar a los españoles. Bueno, el gobierno de Sánchez, ¿alguien cuenta con él? Pues da la sensación de que no. Vamos, Marruecos nos hace pis encima día sí y día también. Y desde hace pues más de 2 años se está riendo de Pedro Sánchez, cosa que por otra parte entiendo perfectamente. Lo que decíamos antes de los gobernantes. Si un gobernante es débil, pues los de fuera se aprovechan. Marruecos se sigue burlando del acuerdo alcanzado con Pedro Sánchez en 2022 y se niega a abrir las aduanas con Ceuta y Melilla. El presidente del gobierno anunció la reapertura de los pasos fronterizos hace más de 2 años y 8 meses. Sin embargo, estos continúan cerrados. De hecho, en junio de este año, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que se insta al Ejecutivo a que inicie conversaciones con el país norafricano para abrir las aduanas en un plazo máximo de 90 días. El Ejecutivo hizo caso omiso al texto parlamentario y el pasado 18 de diciembre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, expresó en el Congreso que España vive en estos momentos con Marruecos el mejor momento de su relación bilateral. Además, a pesar de que el compromiso respecto a las aduanas de abril de 2022 no se ha realizado, Álvarez subrayó que hay una hoja de ruta que es clara, que es transparente entre España y Marruecos y que se está cumpliendo. Bueno, celebran reuniones de la OTAN para discutir sobre la guerra en Ucrania o sobre la situación posterior a la guerra, para el caso de que haya un acuerdo de paz. Por supuesto, no invitan a Sánchez.
Estamos viendo reuniones de G7 ampliados, reuniones donde Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, pues y algunos otros, va variando a quién se invita en cada sitio, pues se reúnen a decidir el futuro económico de Occidente y de todo el mundo. Por supuesto, Sánchez ni está ni se le espera porque no le invitan. Lo de tener a alguien que sirva los cafés ya lo tienen cubierto por otro lado. Pedro Sánchez resulta que para conseguir fotos con mandatarios americanos tiene que pagar a algún lobby estadounidense y al final encontrarse en un pasillo con Biden mientras va a hacer pis, o dar ruedas de prensa en la puerta de servicio de la Casa Blanca mientras pasan furgonetas de reparto por detrás y tal. Pedro Sánchez es un cero a la izquierda en la arena internacional. Y es lógico. Vamos a ver. Nadie respeta a quien no hace su trabajo bien. Si tú ves a un gobernante que no defiende los intereses de su país, pues, vamos, respeto ninguno. O sea, ¿qué hace este tío representando ese país y trabajando solo para sus intereses personales? Lo que haces es, mientras puedas, sacarle hasta los higadillos, ya que un país es tan tonto como para dejarse gobernar por alguien que no le defiende. Pues oye, vamos a aprovechar la jugada. Eso es bastante lógico dentro de las relaciones internacionales. Y en el caso concreto de Marruecos, pues oye, si hay un presidente en España que ni pincha ni corta, ni nada, y no es capaz de defender los intereses de España, ni siquiera dentro de España, pues vamos a aprovechar. Oye, en fin. Y Marruecos atornilla a Sánchez lo que quiere, se ríe de Sánchez lo que quiere, le humilla cuanto quiere. Recordarán ustedes aquella cumbre entre España y Marruecos donde le dio plantón el rey de Marruecos a Sánchez y tal, en un feo diplomático. Pues en fin, que dejó bien a las claras cuál es la opinión del rey de Marruecos sobre Sánchez. Bueno, hace más de 2 años que Sánchez se reunió con Marruecos y consiguió que le dijeran que iban a abrir inmediatamente las aduanas de Ceuta y Melilla. Más de 2 años después, siguen cerradas. Sigue Marruecos riéndose de Sánchez. Observen ustedes una cosa curiosa. Marruecos hace en Ceuta y Melilla lo que nosotros deberíamos hacer en Gibraltar. Marruecos tiene una reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla y hace muy bien en perseguir sus reivindicaciones territoriales todo lo que le da la gana. Es la obligación del gobierno marroquí defender sus intereses. Y si hay un conflicto de intereses con España, pues oye, ellos defienden su postura. Lo que es impresentable es lo que hace el gobierno español, que es no defender los intereses de España. Por ejemplo, en Gibraltar. O sea, es que nunca hemos tenido más a huevo la recuperación de esa vergüenza que es la última colonia existente en suelo europeo. Lo del Brexit nos ha puesto todo en bandeja. Bueno, pues aquí seguimos sin recuperar Gibraltar y con la verja abierta, cuando deberíamos estar haciendo lo que hace Marruecos con Ceuta y Melilla. Que el Reino Unido sigue empeñado en la vergüenza de tener una colonia en el Peñón. Bueno, pues cierre total de frontera. Y si quiere disfrutar de su casa en Sotogrande el alcalde de Gibraltar, pues entonces que coja una lancha neumática. Pero lo de ir en su coche hasta su casita en Sotogrande, pues como que no, porque con la verja cerrada no pasa un coche. Y lo de que haya empresas del juego online establecidas en Gibraltar, pues estupendo, pero se cortan las líneas telefónicas y que se traigan un cable desde el Reino Unido para poder seguir siendo un emporio del juego online. Eso es lo que deberíamos hacer. Cierre total hasta que el alcalde de Gibraltar pues se avenga a devolver la soberanía sobre el Peñón a quien le pertenece, que es España. Bueno, y mientras tanto,
En el País Vasco acaban de conseguir la independencia, gracias a Sánchez, en una federación deportiva y además haciendo trampa. Escuchen. Mucha atención a esta noticia. La Asamblea General Ordinaria de la Federación Internacional de Pelota Vasca, celebrada el pasado viernes en Pamplona, aprobó la entrada como miembro de pleno derecho de la Federación Vasca de Pelota. De esta forma, el organismo que preside el mexicano Javier Casabón legitimó a la selección del País Vasco para competir en torneos oficiales en los que podría enfrentarse a España. Como es lógico, la noticia fue bien recibida con la satisfacción del PNV, el gran impulsor de esta vieja reivindicación, que aseguran que es el paso definitivo e histórico hacia la oficialidad. Desde el partido también aseguraron en un comunicado que este trámite, junto a la modificación de la ley del deporte que el Grupo Vasco introdujo en el 2022, permitirá a los pelotaris vascos defender la camiseta del País Vasco en competiciones oficiales. Bueno, que el País Vasco ha conseguido la independencia en el deporte de pelota vasca. Pelota vasca. Bueno, la importancia que tiene esto pues es la misma que si consiguen la independencia en el deporte de corte de troncos o de alzar piedras a lo bestia, es decir, importancia práctica ninguna. Lo único pues es el aspecto simbólico, ¿no? El PNV le exigió a Pedro Sánchez, como parte de uno de los numerosos pagos que Pedro Sánchez tiene que hacer, pues que el País Vasco fuera independiente en la Federación de Pelota Vasca. Y se ha conseguido por el procedimiento de que al representante de la Federación Española de Pelota Vasca pues le presentaron una denuncia por criticar a la directiva hace un mes para así retirarle temporalmente el derecho de voto, y gracias a eso pues resulta que que se ha perdido la votación donde el partido, donde el País Vasco pues obtiene el derecho a participar como federación independiente en la Federación de Pelota Vasca. Con lo cual el asunto entero acabará en los tribunales y posiblemente se anule esta peculiar votación. Pero de nuevo muestra que Pedro Sánchez está dispuesto a todo para conseguir que el PNV le vote pues una enmienda al artículo 34.105 de la ley /2025. Le da igual. Compra favores con el dinero de los españoles y con la soberanía de los españoles, y humillando una y otra vez a los españoles. ¿Entienden ustedes por qué digo que a Pedro Sánchez se le abuchea poco? Pedro Sánchez ya no puede salir a la calle, porque es un traidor a su país, aparte de un presunto líder de una macrotrama de corrupción. Pedro Sánchez, allí donde va, le increpan, y le increpan con razón. Quien se dedica a traicionar a España y a los españoles es un traidor, y como traidor merece todos los insultos posibles.